With autumn creeping closer every day, they chase the sun. Buen día. Siguiendo con la secuencia del ejercicio que llevábamos de clase, habíamos mencionado pues de que por el método de análisis combinatorial podíamos haber construido la curva de probabilidad acumulada, que es esta curva que vemos ahí, seguida de punto y línea, ¿cierto? Para poder entonces conocer la probabilidad del escenario base y la probabilidad del BPN igual a 0. Pero también, como habíamos mencionado, pues se ve evidente en esta diapositiva, pues no siempre nos va a ofrecer la mejor lectura de probabilidad una curva por análisis combinatorial, debido a que son muy pocos escenarios, muy pocas iteraciones que se hacen. En su lugar, pues se prefiere hacer análisis Monte Carlo, que da una curva en forma de S muy suave, como la que observamos ahí, y que pues esa es preferible usar análisis Monte Carlo para esos casos. Entonces, análisis combinatorial lo usamos estrictamente pues, cuando los resultados son muy evidentes, cuando la curva no nos dé con tanta variabilidad como se ve en este ejemplo, pues podemos quedarnos con análisis combinatorial. Pero si la curva no nos da suave, pues necesariamente nos vemos obligados a utilizar análisis Monte Carlo. Análisis Monte Carlo, como lo vimos en la clase teórica, es básicamente lo mismo que análisis combinatorial, esencialmente. O sea, es decir, también se va a llegar a una curva de probabilidad acumulada para el BPN, ¿cierto? Usando cientos o miles de BPNs que se obtienen a partir de cientos o miles de escenarios de combinaciones de las variables de entrada. Entonces ahí es donde radica la diferencia entre el Monte Carlo y el combinatorial, que el Monte Carlo necesita construir muchísimos escenarios y no solo 3 a la n como vimos en el combinatorial. Como se mencionó en la clase teórica, pues la estrategia que se usa para generar esta gran cantidad de escenarios, pues es utilizando herramientas estadísticas de distribución, funciones de distribución, particularmente dos: la función de distribución triangular y la función de distribución normal. Como vimos en la clase teórica, la función de distribución normal la vamos a usar para aquellas variables cuya distribución de los datos sea simétrica, y la de triangular para los que sean asimétricos. Ejemplo, costo de operación. Costo de operación, como se construyó en el análisis de 3 escenarios, observamos de que el caso base, que es 30 millones de dólares, es el caso base de nuestros costos de operación. El peor escenario suben hasta 33 y en el mejor escenario bajan hasta 27. Si ustedes observan la distancia entre el escenario base y su peor y su mejor, la distancia es la misma. La distancia es 3 millones a izquierda, 3 millones a derecha. Esto implica que yo perfectamente puedo utilizar una función de distribución normal simétrica para representar esta variable. Este es un ejemplo claro de cuando yo puedo usar una distribución normal para generar datos aleatorios. El requisito siempre es de que el escenario base va a tener el valor más alto de frecuencia. ¿Por qué? Porque esa es la premisa de todo el método de análisis de riesgo, que es que el escenario base es el que yo a priori le asigno que es el más probable de ocurrir. Por lo tanto, sus variables individuales, las que lo forman, como el costo de operación, el costo de capital y las ventas, o la variable que sea, que yo diga que sea el escenario base, pues sí va a tener siempre el mayor valor de frecuencia, es decir, mayor probabilidad de ocurrir. Y le voy a asignar prácticamente con valores tendientes a 0 al peor y al mejor escenario. Al peor y al mejor escenario, al ubicarlos dentro de esta distribución normal, van a estar en un valor de frecuencia casi 0, es decir, una probabilidad casi 0 de que ocurra. ¿Qué variables nos pueden dar asimétricas? Que, por ejemplo, las otras dos variables, el costo de capital, si uno mira el caso base y lo compara con su peor y su mejor, pues vemos que las distancias no son las mismas. Entonces hay una asimetría positiva,
donde se tiene que seguir cumpliendo la premisa. La premisa es que el 150 le debe corresponder el valor de mayor probabilidad, de mayor frecuencia, y los escenarios peor y mejor pues quedan en los extremos con frecuencia casi 0 o 0. Y las ventas también es una variable asimétrica porque la distancia entre su base y el mejor o el peor, pues no, la distancia no es la misma. Por lo tanto, nos da una simetría, pero en este caso negativa. Entonces, para esos casos es estrictamente necesario utilizar una distribución triangular. Con una distribución triangular evitamos los problemas si usásemos una distribución normal. Si usásemos una distribución normal, la distribución normal me generaría datos que están por fuera del rango de mi análisis de 3 escenarios, lo cual entonces violaría las premisas del análisis de riesgo. El análisis de riesgo yo estoy diciendo que no hay nada peor que mi peor escenario, ni nada mejor que mi mejor escenario. Entonces no puedo salirme de ese rango. Y una distribución normal no me puede garantizar eso porque una distribución normal tiende a ser simétrica. Entonces con una distribución triangular como esta, pues puedo generar asimetrías de forma muy fácil, trabajando dos segmentos de línea independientes de pendiente diferente. Y se sigue conservando la misma premisa, que es que mi caso base tiene el valor de mayor frecuencia y los extremos de peor y mejor pues tienen el valor de frecuencia más bajo o cero. Bien, entonces para costos de capital y ventas voy a tener que usar triangular, mientras que para costos de operación voy a poder usar distribución normal. Bien, entonces yéndonos al iterador, puedo yo entonces en teoría generar los miles y miles de escenarios que necesita Monte Carlo. Monte Carlo necesita cientos o miles de escenarios para poderse iterar y que poder generar una curva en forma de S suave y no dispersa como puede ocurrir con el combinatorial. Entonces, sobre la hoja de análisis de riesgo ejercicios de clase, en la hoja llamada Monte Carlo, ahí voy a imprimir todas las combinaciones de las 3 variables, las cientos y miles. ¿Cuántas? Vamos a generar 2000. Entonces, por favor, asegúrense de que tengan 2000 filas numeradas. Este número, pues obviamente no es obligatorio construirlo, simplemente es forma de etiqueta para que lo tengan presente. Entonces vamos a generar 2000 escenarios. ¿Cómo lo generamos? Pues a mano no lo vamos a hacer porque eso sería un proceso bastante dispendioso. Vamos a usar el iterador, que como les he mencionado, yo en mi calidad de madre, entonces les he provisto esta herramienta, que esta herramienta del iterador en su hoja generador aleatorio les va a permitir a ustedes crear números aleatorios cumpliendo una función de distribución. En este caso sí se ha hecho específicamente en 2 tipos de distribuciones, la normal y la triangular. O sea, en otras palabras, la herramienta está especialmente diseñada para este curso. ¿Cómo empezamos a usar este generador aleatorio? Entonces, muy simple, como casi todas las herramientas que hemos visto hasta ahora. Me encanta construir etiquetas. Entonces, la primera fila es para ponerle la etiqueta a las variables que voy a generar números aleatorios, que son cuáles. Según la hoja Monte Carlo del ejercicio de clase, es costos de capital, costos de operación y ventas. Entonces, vamos allá. Costos de capital, costos de operación y ventas. Si llegase a necesitar otra variable más, pues puedo insertar o eliminar columnas cuanto yo quiera. ¿Qué tipo de distribución? Entonces, como dijimos, a los costos de capital le vamos a asignar una distribución triangular porque es asimétrica. A los costos de operación, una normal. Y a las ventas, como es asimétrica, entonces también una triangular. El valor mínimo, entonces tengo que observar cuál es el valor más bajo del FCI. Ahí no me está preguntando cuál es el peor o el mejor, no, me está preguntando cuál es el más bajo, sin importar el significado físico. El significado físico, entonces, el costo de capital, el valor más bajo es 120, el más frecuente es 150 y el más alto es 195. Esos son los valores que yo adjunto. 120, el más frecuente, 150, que es el de caso base, y el valor más alto, 195. El del COM es la simétrica,
La simétrica tiene 30, el más bajo es 27 y el más alto es 33. Por lo tanto es la simétrica. Entonces mínimo 27, más frecuente es 30 y el más alto 33. Y las ventas dijimos que era ¿qué? Valor más bajo 60, el valor más frecuente 75 y el valor más alto 78, 75. Ahí falta un punto de 75 por anotar, pero ya sabemos de que ahí va. Entonces es 60 el valor más bajo, 75 el más probable, más frecuente, y el máximo 78.75. Y eso sería los valores con los que yo defino una función de distribución, ya sea normal o triangular. Y la probabilidad mínima. La probabilidad mínima se refiere a la probabilidad que yo le voy a asignar a los extremos del peor y el mejor. Entonces ya vamos a definir que para este curso, por defecto, la probabilidad mínima por defecto va a ser 0. Es decir, el caso del peor y el mejor siempre va a tener probabilidad de 0. Obviamente yo puedo asignarle un valor de probabilidad entre 0 y 100 dependiendo de cuánto yo quiero que esa probabilidad aumente. Es decir, ya no hago que la probabilidad de que ocurra el peor o el mejor escenario sea de 0, sino que le asigno un valorcito para que ese peor escenario se me genere con cierta probabilidad de ocurrencia, o ese escenario o el peor o el mejor se me genere con cierto valor. Los datos 2000, que fue para lo que lo diseñé. Yo quiero que me genere 2000 escenarios, 2000 combinaciones de esas tres variables dentro de ese rango. Ahora, ¿en dónde los voy a ubicar? Para ello, pues entonces quiero imprimirlos en la hoja Monte Carlo. Entonces hago clic en el triple punto y me voy al archivo donde yo quiero imprimirlos, que es en la hoja Monte Carlo del ejercicio de clase. Entonces me paro en la primera celda y él ya sabe que a partir de la primera celda él va a imprimir de ahí para abajo 2000 combinaciones hacia abajo y hacia la derecha en el orden en que fueron declarados allá en el iterador, que debe ser el mismo orden en que están declaradas aquí, que es costo de capital, costo de operación y ventas. Lo voy a aceptar. El sistema reconoce el libro, la hoja y la celda donde tiene que imprimirme las 2000 combinaciones y le doy ejecutar. Y voilà, en un chasquido me creó las 2000 combinaciones. Ahí están las 2000 combinaciones de costos de capital, costos de operación y ventas. Trucos para confirmar que me lo hizo medianamente bien. Por ejemplo, calcular los mínimos, promedio y máximo de cada una de las tres variables. Entonces, calculemos el mínimo del costo de capital. Calculemos el promedio. Y calculemos el máximo. Una vez teniendo esos tres valores, ya las fórmulas son la misma para las otras dos variables, entonces las puedo copiar y pegar. Entonces ahí tengo el mínimo, promedio y máximo. Observen. Costo de capital más bajo, 121. ¿Cuánto era que yo lo había diseñado? Yo había diseñado porque el costo de capital más bajo era 120, el máximo 195 y el promedio 150. ¿Qué es lo que obtuve? Obtuve el más bajo 121, el máximo 194 y el promedio 155. Como pueden ver, estos tres valores están muy cercanos a los que yo diseñé la función de distribución. Y eso está bien. Si usted hace este ejercicio en su computador, usted va a tener tres resultados distintos. Cada escenario que está aquí a usted le va a dar distinto. La probabilidad de que le dé los mismos escenarios que yo tengo en este momento en mi pantalla es muy baja. ¿Por qué? Porque estos son generación de escenarios aleatorios. Así que cada computador tiene su propio generador aleatorio de números. Por lo tanto, es casi imposible de que usted tenga los mismos escenarios que yo tengo en este momento en mi pantalla.
Y si yo vuelvo a ejecutar ese ejercicio otra vez, me va a dar otros 2000 escenarios diferentes a estos 2000 primeros que yo hice. Y por lo tanto, sí, voy a tener siempre resultados un poco disímiles entre su computador y el mío o el de cualquier otra persona. Pero eso no es problema. El problema, la respuesta siempre nos va a dar muy cercana. El resultado final, las probabilidades que nos van a dar al final, nos van a dar muy cercana al valor entre todos. Y estos valores no se pueden salir del rango a lo que lo diseñamos. Me explico. O sea, el mínimo que nos dé aquí no puede ser más bajo de 120. Si nos llegó a dar más bajo de 120 fue que diseñamos mal la función de distribución para el costo de capital. Porque el costo de capital más bajo que diseñamos fue de 120 y el más alto no puede pasar de 195, como efectivamente nos dio. Nos dio muy cercano a 195, pero no puede ser por encima. Y el promedio tiene que estar muy cerca al valor del caso base, que es 150. Y efectivamente sí nos dio. Con los costos de operación notamos de que nos da un comportamiento similar. El mínimo, el promedio y el máximo coinciden más o menos muy cercano a lo que tenía que ser. De por sí el costo de operación, el promedio nos dio exactamente lo que nos tenía que dar en el caso del costo de operación. Quizás por ser una función de distribución uniforme, normal, entonces nos coincidió. Y las ventas también ocurre lo mismo. Entonces, este no puede ser por debajo de 60. Y el promedio tiene que estar cercano a 75. Aquí está un poquito por abajo, pero no es grave. Bien. Entonces, con esto nos ayuda simplemente a afirmar de que vamos bien y que las distribuciones fueron construidas de forma correcta. Ahora viene el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es, ¿cómo hago para iterar 2000 veces el flujo de caja? 2000 veces, Dios mío. Cualquiera se marearía si no es porque tenemos, gracias a Dios, el iterador. El iterador, en la hoja iterador, nos va a resolver el problema. Ella nos itera 10, 100, 1000, 10.000, 50.000 veces, no importa. Esta herramienta nos sirve para iterar tantas veces como se quiera. Respecto al caso de combinatorial, ¿le tendríamos que cambiar algo? No, porque son la misma variable de entrada con la misma variable de salida, ubicadas en el mismo lugar del modelo de cálculo, es decir, en las variables FCI, COM y R y BPN están ubicadas en el mismo lugar en la hoja de flujo de caja. Es la misma flujo de caja, ese es el mismo modelo de cálculo que usamos para el combinatorial, así que no tenemos que cambiarle nada ahí. Donde sí tenemos que cambiarles aquí la ubicación de los escenarios a iterar, porque ya no es en la hoja combinatorial, sino que es en la hoja Monte Carlo. Entonces, esto es lo único que tendría que cambiarle. Entonces voy haciéndole clic aquí y me voy a la hoja Monte Carlo y le digo imprímame, ubiquemos la celda donde están los escenarios. Tengo que ubicarme en la primera celda donde arrancan los escenarios. Obviamente tiene que estar en el mismo orden en que yo los declaré allá en la hoja iterador. Es decir, costo de capital, costo de operación y ventas. La primera, le voy a aceptar. Listo, me la reconoció. Y le doy iterar. Y me va a iterar, ¿cuántas veces? Las que él encuentre hasta cuando encuentre el primer espacio vacío, es decir, las 2000. Empezó a iterar. Y listo, se demoró 3 segundos. En este computador. En su computador puede que se demore distinto, pero imagínense. 2000 iteraciones en 3 segundos. ¡Qué maravilla! La maravilla de los computadores. Listo, ahí tengo los 2000 VPNs completicos. 2000. En 3 segundos. Bien, entonces hagámosle el mismo cálculo de mínimo, promedio y máximo. Control C, Control V para copiar y pegar la fórmula. Y ahí veo el rango entre los que me dio los VPNs. Entonces el VPN más malo me dio menos 39 millones de dólares. El promedio dio 16.6 y el máximo 64.3. Bien, entonces estos datos, particularmente el mínimo y el máximo, me van a ayudar mucho para yo poder construir la curva de probabilidad de una forma bonita, ¿no? Si la quiero construir bonito, ¿no? Si la quiero construir así burdamente, pues no necesito ese mínimo y máximo del VPN. Pero vamos a hacerlo de la forma
Vamos a hacerlo de la forma burda para que se den cuenta, porque hay que hacerlo de la forma bonita. Bien, hagámoslo de la forma burda. La forma burda es la siguiente manera. Entonces, ¿cómo crear una función de una curva de probabilidad acumulada en Excel? En Excel, para crear una curva de probabilidad acumulada, hay que ir al menú Datos y tener provisto o instalado esta herramienta que se llama Análisis de Datos. Hay gente, hay computadores donde esta herramienta no está instalada por defecto. Hay que ir a instalarla. Entonces, ¿cómo se hace para ir a instalarla? Entonces se va al menú Archivo, va a la parte de Opciones, va a Complementos y escoja la opción que dice Herramientas para análisis. Escogiendo esa, hay al botón de Ir. Y en el botón de Ir, asegúrese de tener chequeada la opción Herramientas para análisis. Aquí en este momento, como yo ya lo tenía instalado, pues ya aparece chequeado. En ustedes seguramente, si no lo tenía instalado, aparece deschequeado, pues, o no chequeado. Entonces, chequéelo y una vez lo de chequear, le da a aceptar. ¿Listo? Una vez hecho eso, puede ir hacia el menú Datos y efectivamente le debe aparecer la herramienta Análisis de Datos. Bien, entonces una vez ya instalado Análisis de Datos, entonces vamos haciendo clic Análisis de Datos y vamos a buscar una herramienta que nos sirva para hacer la curva de probabilidad acumulada. Esa herramienta se llama histograma. La herramienta histograma es la que me va a ayudar a resolver ese problema y hacer esa curva fácil. Entonces voy a histograma, hago clic, le voy a aceptar y él me ofrece esta ventana donde yo le digo qué información se necesita. Entonces él me pide rango de entrada. Rango de entrada se refiere es cuáles son las celdas donde están los datos que yo le voy a sacar probabilidad acumulada. Y esos son los datos de los VPNs. Entonces hago clic y selecciono todos los VPNs, los 2000. Por si alguien te pregunta, ¿cómo hago yo para seleccionar tantas celdas al mismo tiempo? Yo simplemente me paro en la primera, oprimo las teclas Shift Control al mismo tiempo y flecha hacia abajo. Y automáticamente él se va hasta la última que encuentre distinta de vacío. Es decir, en este caso, la fila 2003. Y pues le doy Enter. Y ya las reconoce. Rango de clases. Las clases que son los rótulos del eje Y, del eje X, los rótulos del eje X de un diagrama de probabilidad. Entonces vamos a un diagrama de probabilidad y miremos quién es el eje X. El eje X en un diagrama de probabilidad es el VPN. Así que las clases se refiere a imprimir el menos 100, el menos 80, el menos 60. Las clases se refiere a qué rótulos quiero yo ver aquí en el eje X. En este caso los VPNs que yo quiero que él me imprima como rótulos en el gráfico. Entonces en este caso está la forma burda. Como esta es la forma burda, no le voy a decir el rango de clases. Se lo voy a dejar así en blanco. Y ahorita van a dar cuenta por qué no debo hacerlo, pero lo voy a hacer para que se den cuenta. Y el rango de salida es donde yo quiero que me imprima los resultados. Entonces yo quiero que me imprima los resultados a partir de la celda H9, que me imprima los resultados. Me escogió la celda, Excel es mañoso. Rango de salida. Entonces voy a escoger otra vez H9. Bien, entonces H9. Y muy importante, es que le pongamos porcentaje acumulado. Si no le ponemos porcentaje acumulado, él simplemente me va a entregar la curva de frecuencia. Pero si le pongo porcentaje acumulado, me va a entregar la curva de frecuencia acumulada, es decir, la de probabilidad acumulada. Y crear el gráfico es un extra. Crear el gráfico es simplemente para que me haga la curva de la S. Pero sin la curva de la S yo puedo hacer los cálculos. Simplemente es para cuestión de adorno y para poner el informe bien bonito. Puedo ponerle crear gráfico y le doy aceptar. Voilà. A partir de la celda H9 efectivamente me imprimió 3 columnas, que es la clase,
que yo realmente sé que esos son los VPNs, ¿cierto? Y mire que él me eligió unos VPNs para graficar en el rango entre los que él encontró, que era menos 39 millones hasta 61 y algo, hasta 60, en teoría 64, 3 máximo. Me grafica, me imprime esto, que es el valor de frecuencia, y el acumulado, que el acumulado es el que yo interpreto. Esta es la probabilidad acumulada. Aquí está el gráfico que le mandé a hacer de forma automática. Este gráfico yo siempre lo edito porque no me parece suficientemente claro. Corro esto para acá. Este eje no lo hago lo obligo a que quede hasta el 100%. ¿Cierto? Lo obligo hasta el 100%. En el azul se ve el diagrama de frecuencia, se ve que tiende a ser una distribución normal, algo parecido, un poquito de sesgo positivo, pero bueno, no es mucho. Y la curva de probabilidad, esta es la famosa curva de S, esta sí se nota que es muy suave, sobre esta sí se puede, en teoría, leer más o menos el valor de los VPNs que queremos, ¿cierto? Entonces aquí es donde les voy a demostrar que no es tan ventajoso. Bueno, vamos a ponerle los títulos porque hay que etiquetar todo. Bien, y vamos a ver, a mostrarles que por qué es que no es bueno hacerlo de este método burdo. El método burdo significa dejar que él escoja las clases. Como él escogió las clases, ahí no veo el VPN igual a 0 y difícilmente uno de estos VPNs que él me imprime me coincide exactamente con el VPN del escenario base. Que a propósito, ¿cuánto era el VPN del escenario base? El VPN del escenario base era 3384. Entonces, aquí ninguno coincide exactamente con 3384, así que me tocaría interpolar sobre esta gráfica para poder leer la probabilidad. Y leer sobre una gráfica es muy inexacto. Si acaso, podríamos de pronto leerlo sobre la tabla. Al fin y al cabo, con la tabla es que se hizo la gráfica. Entonces, ¿dónde está el VPN igual a 0? El VPN igual a 0 está entre estos dos valores. Vamos a destacarlos. Por ahí está el VPN igual a 0. Y el VPN de 33, ¿qué? 3384 también debería ubicarlo. Esas son las dos probabilidades que el método me tiene que entregar. 3384 están aquí. Entonces, el problema de dejar que Excel escoja los VPNs, o sea, las clases, es que él me genera valores que no necesariamente son los que yo necesito. Yo necesito que me genere un VPN exactamente igual a 0 y un VPN exactamente de 3384 para yo poder leer la probabilidad exacta. Porque si no, me toca hacer lo que voy a hacer a continuación, que es que interpolar. Interpolar con la función pronóstico, ¿cierto? Tendría yo que interpolar en 0 para el valor de los y conocidos, que serían estos dos, contra los x conocidos, que serían las de la columna h. Por lo tanto, me da una probabilidad del 18.65 para este caso. Y me toca hacer la misma fórmula para acá. Pronóstico de... Vamos a traer el dato exacto. Entre estos dos y los de la columna H. Me da una probabilidad de el 81%. Entonces, fíjense, chicuelos, de que la hermosa respuesta de todo el problema es la siguiente. Vamos a abrir aquí espacio. Pim, pim, pim. Entonces, el VPN
falso. VPN peor, mejor y escenario base, entonces son estos tres valores que tengo acá. Pego como valor. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad del escenario base? O sea, donde interpolé 3384. Esa probabilidad es 81%. Copio. Y pego como valor. Y el de VPN igual a 0 es, copio y pego como valor. Y esa sería en teoría la respuesta. Pero esta de por sí no es tan exacta. ¿Por qué? Porque me tocó calcular las probabilidades interpolando. Y esa no es la mejor opción. Entonces vamos a ver una segunda opción. Voy a copiar la hoja y vamos a hacer una segunda opción para mostrarles cómo yo lo puedo calcular de forma exacta. Entonces hice una copia de la hoja de Monte Carlo, pero borro todos los datos. Borro todos los datos de la curva acumulada. Y vamos a generar la curva acumulada de forma un poco más exacta. Este procedimiento que vamos a hacer es mucho más confiable, porque me va a entregar el dato preciso. O sea, me va a leer sin interpolar, sin hacer estos ajustes de interpolación. Imagínense, utilizando un interpolador pronóstico es un interpolador lineal, utilizando un interpolador lineal en algo que efectivamente no es lineal. Entonces, el método no es muy exacto. Entonces, vamos a hacerlo de otra manera. En lugar de esperar a que él me proponga los rótulos, yo le voy a proponer los rótulos del eje X. Y el truco está en generar estos rótulos de tal manera de que fijo genere puntos que pasen por 0, que es uno de los VPNs que yo necesito, y que fijo pase por otro de los VPNs que yo necesito, que es el VPN de caso base. El VPN de caso base me lo voy a traer, voy a aquí etiquetar aquí caso base y voy a traerme el dato del VPN de caso base. Listo, ahí me lo traigo. Ese es el dato del VPN de caso base. Y aquí pongo, aquí en un punto arbitrario, aquí puedo poner en la fila 14, lo puedo poner más abajo si quiero, eso ahorita después lo muevo, no me pasa nada. El hecho es, necesito generar rótulos de tal manera que garantice que pase por 0 y pase por el valor del VPN de caso base. Tengo que pasar por esos dos puntos. Y la forma más fácil de garantizarlo es inventarme datos equispaciados entre sí por un valor múltiplo del caso base. Por ejemplo, cojo el 0 y le sumo el caso base dividido en 3. ¿Okay? ¿Para qué? Para que sea un múltiplo del caso base. Puede ser dividido en 3, dividido en 4, dividido en 5, dividido en 2, lo que yo quiera. Pero que sea múltiplo. De tal manera que si genero esta ecuación, puedo entonces generar valores de aquí en adelante, todos equidistantes, ¿cierto? Y fijo, garantizo que paso por 0 y que paso por el VPN del caso base. Mira, ahí tengo los dos que yo quiero. Los dos que yo quiero, ahí ya los generé y el resto de puntos están equispaciados. ¿Cierto? Están equispaciados en cuánto valor? En un múltiplo del caso base. Yo ahí dije múltiplo de un tercio del caso base. Usted puede usar un medio, un cuarto, lo que quiera. ¿Hasta dónde uso? Pues aumento VPNs hasta no pasarme el VPN más alto que yo haya obtenido. ¿Cuánto fue el VPN más alto que yo obtuve? 64.3. Entonces, usarlo hasta máximo 64.3. Por ejemplo, este 67. Hasta ahí funciona. Y eso para los positivos. Para los negativos, pues hago lo mismo, pero restando. Entonces, esto menos
el caso base dividido en 3. Le pongo formato y empiezo. Y tengo que hacer el K7, o sea, el caso base, lo bloqueo. Y empiezo a copiar la fórmula de ahí para arriba. ¿Hasta cuánto? Hasta el valor BPN más negativo que encuentre, que es menos 39,7. Es decir, este 56 me sobra y me queda con 45 está suficiente. Copio eso y los pongo ahí al ladito. Y listo, esa sería mi tabla. Esos son los rótulos que yo quiero que a mí me sirven. ¿Por qué? Porque pasan por 0 y por el VPN de caso base. Y ahora sí, vuelvo a menú datos, análisis de datos, vuelvo a histograma. El sistema automáticamente me reconoce otra vez la columna de la VPN, entonces no tengo que definírselo. Y aquí en rango de clases ya no lo voy a dejar vacío, le voy a decir qué rango de clases quiero. ¿Cuál? Quiero este rango de clases, el que yo diseñé. Y la salida me la haga ahí en H9 con porcentaje acumulado y que me cree el gráfico. Aceptar. Hola. Me lo hace. El histograma lo puedo arreglar, eso es cuestión de estética, pero realmente el gráfico sirve por la cuestión de estética, como bien digo, porque el verdadero dato no lo voy a leer del gráfico, lo voy a leer de la tabla que genera el gráfico. Que la tabla que genera el gráfico es la que sí me da la verdadera pauta. Aquí simplemente estoy arreglándolo porque soy mañoso y me encanta que las cosas se vean bien. Listo, ahí se ve bien bonito, pero ahí no voy a poder leer. Aquí efectivamente ya tengo un 0, lo veo aquí, exacto. Y aquí veo el 3384 que está aquí, exacto. ¿Sí? Y si quiero leer el dato de probabilidad, ahí está. No tengo que ponerme interpolar ni nada porque el dato ya está de forma exacta. Así que este dato es mucho más confiable que el que interpolé. El que interpolé por pronóstico en la anterior hoja, pues esa no es tan exacto. Este es el más exacto. Entonces el BPN igual a 0 es 1845. Es este. Y el de VPN del escenario base es este. Dio similar, pero bueno. Si desea uno ser exacto, pues entonces se queda con estas. Mejor se queda con el exacto. Entonces yo podría perfectamente decir que esta que estoy sombreando, esta es mi respuesta. Y todo el análisis de riesgo fue para llegar a este resultado. Este resultado cuyo análisis pues ya hicimos en clase y terminamos concluyendo que el proyecto es moderadamente riesgoso, ¿cierto? Tiene un VPN igual a 0, pues que no es ni muy bajo, pero tampoco es muy alto, o sea, sí hay riesgo de perder, hay un riesgo del orden del 18,5%, pero el escenario base tiene una probabilidad bastante alta, lo cual pues, le da cierto atractivo. La conclusión de respecto a las probabilidades, automáticamente las probabilidades me dicen que hay riesgo, y los VPN, los valores de VPN me sugieren de que como el mejor escenario tiene un VPN bastante grande, positivo bastante grande, y el escenario base también es positivo y moderadamente alto, entonces yo puedo decirte que este proyecto tiene riesgo, el riesgo es moderado por los órdenes de magnitud de la probabilidad, pero el riesgo puede valer la pena. Puede valer la pena porque el escenario base, el mejor escenario, tiene valores bastante grandes y atractivos. Obviamente la interpretación puede ser subjetiva. Un inversor que tema el riesgo, que no le gusta arriesgar mucho, pues ve sus valores y puede asegurar de que no le parece suficiente porque el peor escenario tiene un valor negativo muy grande para él y puede que no le guste.
Eso sí, obviamente depende de la percepción de cada inversor hacia el riesgo. Un inversor promedio vería este proyecto de todas formas con muy buenos ojos, porque la probabilidad de ganar de todas formas es relativamente alta y los VPN son relativamente altos. Bien, esas son básicamente las conclusiones generales del tema de análisis de riesgo, los ejercicios que ustedes tienen que aprender a resolver. Esto es muy mecánico. Lo que no es mecánico es elegir los porcentajes. Los porcentajes que hicimos en análisis de riesgos, los porcentajes que definen los expertos, es la clave de todo el método. El método es muy mecánico, pero si usted se inventa al azar, arbitrariamente, sin pensarlo bien, esos porcentajes, pues le va a dar una probabilidad al final, van a entregar probabilidades al final que le van a decir mentiras. Estas probabilidades van a ser mentirosas y estos VPNs del peor y el mejor van a ser mentirosos si usted se autoengaña, y un autoengaño en esto puede ser grave, porque un escenario base que aparentemente es moderadamente bueno, si usted inventa irresponsablemente los peores y mejores escenarios, puede pintarle al inversor de que la probabilidad de ganar es muy alta, siendo que no es cierto. O al contrario, puede tener un negocio muy bueno entre manos, pero genera una probabilidad de pérdida muy alta, no de ganar, sino de perder muy alta, y entonces ahuyenta al inversor y se pierde una buena oportunidad de negocio. Entonces, la clave del análisis de riesgo desde el punto de vista conceptual está en definir muy bien estos porcentajes, mientras que desde el punto de vista de mecánico de resolver, pues las herramientas que yo les he pasado y que uno también consigue por ahí por internet, esto hace que un análisis de riesgo se haga en cuestión de pocas horas o menos, ¿cierto? Entonces ya el costo computacional y el costo del tiempo ya no es excusa para no hacer análisis de riesgo. Análisis de riesgo se puede hacer muy fácil, y con las herramientas de cómputo disponibles hoy en día, pues esto ya se supera fácilmente. Bien, chicos, esto es todo lo que les tenía para que ustedes tengan una directriz de cómo ejecutar los ejercicios de análisis de riesgo que teníamos pendientes. Buen día. Thank you.